Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Lorenzo Sigor-Gravina para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, por suerte. Gracias por estar una vez más aquí. Y bueno, tras el pésimo dato de inflación del viernes pasado, el dólar libre retomó la senda alcista, como decíamos en el primer bloque, con el blue acercándose nuevamente a los 500 pesos. La intervención del Banco Central evitó que la suba fuera aún mayor. No así las medidas que se anunciaron el lunes pasado, que fueron muy tibias y no lograron convencer al mercado. Lorenzo, ¿por qué crees que el gobierno insiste a veces con medidas que no son convincentes para enfrentar la situación tan delicada que atraviesa la economía? Bueno, justamente porque no hay muchos instrumentos, ¿no? Uno analiza lo que tiene el gobierno y trata de subir un poco la tasa de interés, por lo menos a diferencia del dato que conocimos a mediados de abril de la inflación, que también fue muy alto, el 7,7%, que el Banco Central demoró mucho, casi 2 semanas, a hacer una suba de tasas significativas. Ahora por lo menos dijeron, ya lo anuncian el fin de semana para tratar de traer un poco más de calma. Pero después dicen, bueno, vamos a importar alimentos, pero ¿con qué dólares? Después te dicen, o sea, hay realmente una sábana corta. Es un gobierno que justo enfrenta en su último año, en el cual, digamos, la inflación se le acelera, el nivel de actividad está estable o cayendo, sin divisas por la sequía. Un shock muy fuerte, alrededor de 20.000 millones de dólares menos, y en ese contexto está administrando la escasez pura, con muy pocas herramientas, y además menos apoyo político, y ya ahora es bueno llegar a las primarias, no mucho más que eso. Entonces está tratando de ver qué medidas en el margen puede instrumentar, pero insisto, está realmente la sábana corta. No hay consenso ni margen político para tomar medidas que ataquen el problema de fondo. No, ya eso hay cierto consenso que va a quedar para el próximo presidente electo, pero bueno, todavía hay que atravesar no solo las primarias, sino que después el resultado electoral, si hay alguna sorpresa, puede generar un shock, como fue también en su momento las primarias del 2019, cuando Alberto Fernández casi saca 50% de los votos en las primarias y de alguna manera era el virtual presidente electo, y bueno, se generó mucho ruido. Entonces son dos postas, ¿no? Primero llegar a las primarias, que uno parecería que con lo justo, pero el gobierno va a llegar con la situación muy tensa, pero sin una situación más crítica. Pero después dependemos ya del resultado electoral, de que no haya una sorpresa que desarticule expectativas, ¿no? Tal cual, vos hablás justamente de esta primera posta que son las PASO, y una de las preguntas que nos hacemos todos, que una pregunta constante que ya está sonando desde principios de año posiblemente, si la suba, el salto en el dólar oficial que luce inevitable se va a dar, antes o después de las PASO. ¿Vos tenés alguna opinión respecto a este punto? Bueno, creo que por lo que te decías se va a llegar a las PASO. Que hay riesgos sigue habiendo, pero lo más probable es que se llegue. Nunca se puede asegurar algo en Argentina, sobre todo en materia cambiaria, porque digamos, todas las expectativas se condensan en esa cotización del dólar, o en las cotizaciones del dólar. El problema es después, que incluso ya después mucho tiene que ver quién le vaya bien en las primarias, porque si el candidato que dice que bueno, vamos a dolarizar el primer día o unificar el primer día, le va bien en las primarias, eso anticipa un poco la toma de decisiones, porque ya se va a estar viendo menos a este gobierno y más al próximo presidente, o por dónde podrían ir las medidas económicas del próximo presidente. Entonces ahí sí ya hay un riesgo, yo veo, mayor después de las primarias, que con muy pocos instrumentos, además en la parte del año en el que ya casi no te quedan liquidaciones de la agroindustria para liquidar, para tener algo de oferta genuina, que ahí, digamos, la situación va a ser más compleja y más incierta y dependiente del resultado de las primarias. O sea, apostás a que esta devaluación salga luego de los PASO, aún a pesar de la pérdida de reservas que viene teniendo el Banco Central, porque aún justamente logrando cierta compra de dólares, a partir del dólar soja 3, el Banco Central continúa perdiendo reservas en este mes de mayo, viene perdiendo alrededor de 1.600 millones de dólares en reservas. Entonces, bueno, uno tiene dudas de si puede llegar realmente, Bueno, hoy fue una buena jornada, se logró el Banco Central comprar 50 millones de dólares, se liquidaron un poco más por dólar agro o dólar soja 3, como quieras.
Y hay que ver, como el beneficio ya está llegando a fin de mayo a su fin, si hay algo más, aquel que dice, bueno, yo guardé esperando, ahora están un poquito las cotizaciones por lo menos más estables en el sentido de que no están subiendo como fueron sobre todo la segunda quincena de abril. Bueno, antes tengo gastos que hacer, bueno, liquido un poco más y con eso acumular un poquito o cerrar mayo por lo menos empatado o arriba con acumulación de reservas del Banco Central y insisto, paso a paso hasta las pasos. Hoy justamente hablando, ¿no?, de esta dificultad, esta escasez de dólares, el gobierno envió, ¿no?, al Congreso inesperadamente, porque la verdad que no había aparecido en la prensa en estas últimas semanas el tema, envió el proyecto, ¿no?, de blanqueo de capitales. ¿Crees que puede lograr obtener algún dólar de acá a las PASO a partir de este blanqueo o los tiempos no dan? Bueno, más allá del proyecto es el timing y hoy justamente lo político. Digo, difícil ya venía el gobierno hablando de este proyecto en sesiones extraordinarias para el verano. Tal cual. Y los plazos claro, los plazos de implementación, todo te habla de que prácticamente estas medidas se tienen que aprobar muy en el corto plazo para que se lleguen a entrar algunas divisas antes de que este gobierno, por las que la implementación cuesta, lleva tiempo, se vaya, y sea electo el próximo presidente, el signo que sea. Entonces da la sensación de que está muy a último momento, ¿no? Y también muy difícil que con este nivel de puja política el Congreso, que está prácticamente paralizado en lo que va el año, se reactive, ¿no? Sí, llamó un poco la atención, ¿no? Sí, el timing. Quizás es decir, bueno, este puede llegar a ser un puente después de las primarias, si ya queda un poco más claro la oferta electoral o quién puede ser el próximo presidente electo. Este es un proyecto que quizás pueda servir para esa transición que va a ser compleja hasta el 10 de diciembre. Mientras tanto, otro interrogante viene, ¿no?, del crecimiento que viene teniendo la deuda, ¿no?, del Banco Central en el LELIQs, en PASES, ¿no?, que en estos últimos días superó ya los 14 billones de pesos. ¿Te preocupa ese tema? Sí, por suerte la deuda del sector público, del Tesoro, viene bien con las colocaciones. ¿Se acuerdan que en un momento a principios de año se hablaba de una bomba ahí? Nosotros decíamos que no, y dentro de todo viene renovando, incluso consiguiendo algo de financiamiento neto del Tesoro. Y la deuda del Banco Central viene subiendo, pero también es cierto que viene subiendo un 8% por la tasa de interés que está en esos niveles, pero también la inflación es el 8%. Digo, en términos reales, aunque la cifra nominalmente asusta, claro, este año ¿cuánto vamos a tener de inflación? 140, 130, ¿no? Entonces, de todas maneras, que viene creciendo nominalmente muy fuerte, en términos reales más lento, pero sí es un problema porque ahí hay un futuro, no tema, lo ves en el corto plazo. Y sobre todo para el futuro, para el día de mañana, es que si el Banco Central quiere hacer una política monetaria más, quiere subir la tasa por arriba de la inflación, por arriba del tipo de cambio, quiere hacer una política más contractiva, hoy en su hoja de balance tiene unos pasivos remunerados que pesan mucho, entonces no tiene mucha libertad para hacer eso porque genera mucha emisión de pesos, esa tasa muy por arriba de la inflación o del tipo de cambio. Entonces hay un riesgo. Muchas gracias, Lorenzo. Placer. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Lorenzo Sigot sobre la delicada situación que viene atravesando la economía, con la elevada inflación y la inestabilidad que venimos viviendo en el mercado financiero. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Meta.